empresarios y amigos. Vamos a hacer un repaso a lo que ha acontecido en los mercados en las últimas semanas, desde el punto de vista de la evolución de los distintos activos, desde el punto de vista macroeconómico, e iremos un poco compartiendo con ello las conclusiones del último comité de inversión que realizamos hace apenas unos días. Para empezar, tenemos que hablar de política monetaria. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ha vuelto a bajar tras un año tipos de interés en 25 puntos básicos. ¿En qué está argumentado este movimiento? Este movimiento está argumentado en una mayor debilidad, enfriamiento del mercado laboral. Ya sabéis que la Fed tiene doble mandato, dual: sostener un mercado laboral y controlar la inflación. Esta segunda pata ni se ha controlado ni por el momento se está controlando, es decir, no sería un argumento para de nuevo activar esa bajada de tipos de interés, y el relato se está poniendo en el mercado laboral. ¿Qué más ha cambiado? Pues no solamente eso, sino que se sostiene con una Reserva Federal de una política o una visión más dovish, dos bajadas adicionales en lo que queda de año. Y en el año que viene, pues se estima una bajada adicional. El mercado es algo más, tiene una curva algo más dovish para el año que viene, ¿no? Piensa que quizás la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos en mayor medida. Ya sabéis que el mercado, todo lo que suene tipos bajos, inyección monetaria y laxidad, pues va a ser muy positivo, ¿no?, para los activos de riesgo y en general también para los bonos. Es verdad que la política monetaria en tipos de interés a corto plazo afecta sobre todo a los tipos de interés en el corto plazo, pero sí tiene un efecto, aunque sea más residual, en los tipos de interés a largo, ¿no?, que están más vinculados a la creencia, ¿no?, que tiene el mercado sobre si las expectativas de inflación se van a mantener, que por el momento siguen fijas, o sobre si la disciplina fiscal pues se pueda mantener, ¿no? Es decir, que el ajuste de ingresos-gastos y cómo vas a financiar esos déficits, como es en el caso americano, se va a realizar. A nivel de actividad, cuando hablamos de la misma, como veis, los últimos datos de agosto, mirado por las encuestas de PMIs, pues siguen siendo bastante positivos, ¿no? Ha habido una aceleración en la parte de manufacturas, una desaceleración en la parte de servicios, pero aún así estamos holgadamente por encima de la zona de expansión. Es decir, una actividad razonablemente constructiva para tener un crecimiento en los entornos del 2%, quizás no el crecimiento que veíamos en los últimos años, pero no hay una debilidad latente, ¿no? Hay algún dato mixto en el mercado de la vivienda, no es menos cierto, ¿no?, para reseñarlo, pero en general, desde nuestro punto de vista, no nos parece lo suficientemente alarmante para que volvamos a políticas o tengamos prisa, ¿no?, por hacer una política de tipos de interés, una política monetaria más laxa. No está justificado. ¿Por qué se está justificando el mercado y ahora mismo la Reserva Federal, ¿no?, después de quizás, ¿no?, de esa presión que está manteniendo Donald Trump con Powell y la misma? Pues es el mercado laboral. Aquí vemos un gráfico en el cual pues sí que vemos, ¿no?, que la tasa de desempleo, línea azul, ha habido pues un incremento, ¿no?, desde por debajo del 3,5% de tasa de desempleo a un poquito por encima del 4% actual, pero seguimos estando en mínimos históricos, ¿no? Y si vemos las peticiones semanales de desempleo, pues aunque ha habido una cierta aceleración en las últimas semanas, sigue estando pues en niveles los cuales no nos parece del todo preocupante. No negamos la realidad de ese enfriamiento, pero hasta el momento nos parece un enfriamiento controlado. La inflación, el otro mandato de la Fed, el cual pues olvida, no solamente es que el objetivo no esté alcanzado, sino que ha acelerado de nuevo. No metemos ya, además está el riesgo latente de la política arancelaria, donde todavía hay muchas incertidumbres, pero lo que vemos es que tanto la inflación general como la subyacente está en los entornos del 3%. Bueno, parece ser que tanto el mercado, bueno, lo podemos entender más, pero que la Fed ponga, después de 4 años, prácticamente 5 años, anualizando al 4%, pues está claro que esto no está controlado y demás, ¿no? Está lejos de controlarse. Bueno, en la eurozona la situación es muy distinta. Si hablamos de política monetaria, prácticamente la normalización de tipos se ha producido. Tenemos los tipos, la tasa de depósito en el 2%, a día de hoy esta es la referencia, quizás pueda quedar en los próximos meses una bajada adicional, pero como
Lagarde y el Banco Central Europeo no hace estimación de tipos de interés, pues no hay una senda predefinida y iremos viendo dato a dato. ¿Por qué está justificado este mantenimiento de tipos de interés? Bueno, pues la actividad en la eurozona no es tan holgada como en Estados Unidos. Si vemos las encuestas de PMI, aunque es verdad que ha acelerado en 2025 la parte de manufacturas, como veis en el gráfico que os muestro, pues sigue ligeramente por encima de la zona de expansión, ¿no? Más acorde a una actividad en los entornos del 1%, que es lo que se estima en términos agregados las diferentes casas e instituciones para que crezca la eurozona este ejercicio y, y totalmente además liderado por los países del sur, ¿no? Países que había históricamente pues, los problemas de Alemania o incluso de Francia, políticos actuales con el nombramiento de un nuevo primer ministro y de ver cómo efectivamente se financia todo este déficit estructural que tiene el gobierno francés y cómo queda, ¿no? Finalmente, ¿no? Pues está teniendo bastantes problemas. Y luego también hay otro aspecto muy importante, ¿no? Eurozona, especialmente Alemania, ha sido un país netamente exportador que ha tenido superávit y con un euro más fuerte, pues quizás eso también pueda hacer cierto daño, ¿no? Entonces, bueno, la economía europea sigue estando pues, con crecimiento, pero muy raquítico. Esto sí que efectivamente está más acorde con una inflación que tampoco está del todo controlada, pero como veis, está en los niveles del 2%, ¿no? Como veis en el gráfico que os muestro a continuación. Bueno, ¿y qué ha pasado en los mercados? Si hablamos de la renta fija, si hablamos de la deuda de gobierno, pues por simplificar mucho, lo que ha ocurrido es que en general la deuda se está comportando muy positivamente, tanto el crédito como la deuda de gobiernos. Quizás las partes más largas de la curva no terminan de pagar por ese movimiento de tipos de interés y por esa normalización de la curva, pero eso está haciendo que desde nuestro punto de vista el tomar duración de tipos más elevado, es decir, de buscar mayores vencimientos, pues pueda empezar a tomar sentido, ¿no? Porque las curvas han pasado de estar invertidas, es decir, de que los países se financiaban más a corto que a largo, es una anomalía, a normalizarse y empezar a coger carry de esa manera, pues puede empezar a tener cierto sentido y es lo que está ocurriendo en todo este año. A nivel de crédito, también el comportamiento está siendo pues, espectacular, tanto el segmento en el nicho del high yield como en el crédito investment grade, tanto en la eurozona como en Estados Unidos. Esto hace que el diferencial de rentabilidad que obtenemos comprando tanto investment grade como high yield está en mínimos históricos. Y aquí incidimos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque el tipo nominal parezca atractivo, porque los tipos, especialmente en Estados Unidos, todavía están lejos de normalizarse, hay que ver muy bien el análisis de crédito, ¿no? Para pagar un diferencial tan estrecho respecto a su media histórica y hay que ser pues bastante selectivo, ¿no? El comportamiento, como veis, es lo que lleva de año sin tener en cuenta el efecto de la divisa, que ya sabéis que ha sido demoledor si no llevábamos cubierta el dólar, por poner un ejemplo, pero en general, si solamente tenemos en cuenta el activo, pues un comportamiento muy bueno, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, pero en todos los segmentos del crédito. Bueno, en cuanto a materia primas y a divisas, no me voy a extender mucho. Un muy mal año para aquel inversor que no iba cubierto y que no tenía inversiones en euro, en el cual pues, actualmente hay muchos. El efecto, por ejemplo, negativo del dólar es prácticamente un 14%, es decir, si el SP 500 ha subido un 14% y no estoy cubierto, pues mi rentabilidad anual es cero. A día de hoy ya el tipo de cambio está más normalizado respecto a su media histórica y aunque nosotros, por ejemplo, no hemos deshecho, ¿no? las coberturas, pues nos parece un nivel un poco más razonable, ¿no? Eso no quiere decir que el dólar se continúe debilitando, pero como tampoco hacemos un análisis macroeconómico a nivel de divisas táctico de corto plazo, mm, nos parece que podría tener sentido cubrir el dólar cuando estaba cercano a la paridad, ¿no? A día de hoy, bueno, pues creemos que hay que tener cuidado y sobre todo, si somos inversores de largo plazo, no recomendamos jugar a esa cobertura de la divisa, ¿no? Pues, podéis ver un gráfico de un fondo índice con cobertura o no cobertura y vais a ver que el que no está cubierto, básicamente porque no tiene que pagar ese coste anualmente, pues a largo plazo lo ha hecho en términos relativos mucho mejor, ¿no? Que el que esté cubierto. Cobertura, sí,
¿Cuándo? En renta variable, de forma táctica y muy puntual. No de forma estructural, en renta variable, si somos inversores a largo plazo, que es como deberíamos ser, no deberíamos ir con una cobertura de divisa. Bueno, el comportamiento de los diferentes activos de renta variable ha sido muy positivo, apoyado también en gran medida, en algunos casos no con la misma proporción en lo que ha subido los precios, los beneficios empresariales, pero prácticamente todos los sectores, quizás aquellos más cíclicos, como pues, el consumo cíclico, valga la redundancia, la energía, son aquellos que se han quedado un poquito más rezagados, pero en general está siendo un año muy bueno, ¿no? Para los mercados los activos de riesgo, y si además pues, se intuye, ¿no?, que la política monetaria pues, va a ser más laxa en Europa para apoyar el crecimiento con políticas fiscales más expansivas, incentivando las infraestructuras, incentivando la defensa, y en Estados Unidos pues parece ser que vamos a reanudar, o por lo menos esa presión está teniendo Trump, una política monetaria también más laxa de tipos más bajos, que eso le hace, por supuesto, financiarse más barato, pues estos son algo que apoya a los activos de riesgo. Bueno, y ya por terminar lo que decía, ¿no? En renta variable, por supuesto, a largo plazo hay que estar, pero hay que ser muy selectivo, ¿no? Hay segmentos con valoraciones muy exigentes. Las grandes compañías americanas están cotizando en términos relativos precio respecto a beneficios netos 23 veces. Este rango respecto a los últimos 30, 40 años no lo hemos visto, y siempre decimos lo mismo: el precio que pago por algo está muy correlacionado con el retorno que voy a obtener. Y aquí lo que estamos viendo es que los precios están corriendo más que los beneficios. Y esto es lo que se crea esta simetría. Por eso es tan importante entender las valoraciones relativas, porque sí que correlacionan con lo que voy a obtener en el futuro. No solamente mirar lo que he obtenido en el pasado, ¿no? Eso es una condición, digamos, necesaria, pero no suficiente. Entonces aquí la misma conclusión, que un poco se ha tensionado en los últimos meses ciertos segmentos en Estados Unidos, ciertos segmentos industrias tecnológicas, pues estamos en valoraciones históricamente altas. Eso no quiere decir que no tengamos exposición, pero que quizás hay que infraponderar esa exposición. ¿Por qué? Porque esos retornos en los próximos años pueden ser inferiores, sobre todo si esos beneficios no corren a la misma velocidad que están corriendo los precios. ¿Qué sigue estando en valoraciones razonables? Pues emergentes, la parte de China, la parte de Europa, la parte de Reino Unido, y especialmente si hablamos de tamaño de compañías, como veis en el gráfico de la derecha, la parte de medianas y pequeñas compañías. Especialmente, en concreto, la parte europea, ¿no?, que estamos en valoraciones históricas incluso por debajo de su media, que a día de hoy, con las cotizaciones a las que cotizan, valga la redundancia, los mercados de renta variable, ya es algo a tener muy en cuenta. Así que nada, ese es un poco el repaso por nuestra parte, más o menos una visión similar, constructivos en renta variable, pero siendo muy selectivos, cuidado solamente con indexarse y comprar activos que quizás el crecimiento de los precios no están yendo acorde respecto a sus beneficios. En renta fija quizás es el momento de tener un poquito más de duración con esa normalización de las curvas. Crédito sí, pero cuidado con el crédito de peor calidad, y hacer un buen análisis del mismo, ¿no?, ya que esa tasa diferencial o esa prima diferencial está en mínimos históricos prácticamente respecto a la deuda. Así que nada, por nuestra parte es todo. Como siempre, un placer, y nos vemos pronto. Un saludo.